bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Verdaderamente Podcast. El día de hoy tenemos una sorpresa con nosotros. Está la activista pro vida más famosa de nuestro país. De verdad me atrevo a decirlo así. Señores, está con nosotros Loren Montalvo el día de hoy. Bienvenida, Loren. Gracias, qué linda presentación. Gracias, ojalá sea verdad. No, es así, Loren. Tú has llevado la voz cantante en todos estos temas y de verdad con una gracia, con un contenido demasiado edificador para toda la sociedad dominicana. Y también en el marco internacional, también Loren hace representación muy digna de lo que son los derechos por la familia, por la provida y también de la niñez, si no me equivoco. Loren, me gustó que nosotros tuviéramos la oportunidad de conocernos incluso fuera de los medios de comunicación cuando estuvimos en campaña. Y fuiste y eres una gran aliada de Patria Libre. También fue por Fernando que nos conocimos. Y me alegra muchísimo que seas parte de nuestro equipo, por así decirlo, en esta lucha que nosotros llevamos a cabo día tras día, porque la verdad sea el pilar que pueda formar y pueda elevarnos como sociedad en este país y en el mundo. Y precisamente quería que conversáramos sobre, a propósito de que nosotros la semana pasada estuvimos celebrando el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Quería que habláramos un poquito sobre lo que es el feminismo. Esto, claro, obviamente, a razón de que nosotros vemos que en el mundo ha habido una ola del empoderamiento femenino. Quiero saber qué opinas tú sobre el feminismo en el marco del 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. El Día de la Mujer me encanta, es un día de celebrar nuestra femineidad, de celebrar lo que somos, celebrar nuestra esencia. Yo publiqué, yo sé que eso genera un poquito de controversia, feliz Día de la Mujer, no del feminismo, porque el feminismo ha tratado de mantenerse con esta fecha, de no volverlo un día de celebración, sino de conmemoración por tragedias que pasaron en el pasado. Relacionadas con una fábrica, una industria de tela, de la mujer trabajadora, aunque en realidad ahí con el origen del 8 de marzo hay cierto debate, porque también en esa fecha que pega más, o sea, es más cercana al 8 de marzo de nuestro calendario actual, se celebró una convención de las mujeres comunistas. Entonces, realmente yo, como dice Mamelia Fiallo, que es una persona que admiro mucho, ella dice, el Día Internacional de la Mujer ha sido el triunfo de la feminidad contra el feminismo. Y en el caso de ella, que ella conoce más de estos términos, yo sé que probablemente tú también, dice también que es el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, porque al final, con el tiempo, el día que se suponía que era una conmemoración, aunque hay un grupo muy pequeño que sigue conmemorando, pero la mayoría de las personas celebramos el Día de la Mujer y celebramos nuestra esencia, lo que somos y lo bello que es ser mujer. Sí, yo lo veo el Día de la Mujer como el Día de las Madres, porque los hombres también siempre se disputan de que, no, si hay un Día de la Mujer que se celebra por todo lo alto, hacen regalos, esto, lo otro, y entonces, ¿por qué a los hombres no? Pero precisamente es eso, porque somos distintos, o sea, claro. Lo que se busca con el Día de la Mujer es supuestamente enarbolar esa lucha por la igualdad. O sea, ¿qué es lo que han querido hacer? La lucha entre comillas por la igualdad entre el hombre y la mujer, pero sabemos que se han apoderado de este día también las feministas radicales para promover esa supuesta búsqueda de la igualdad, pero que conocemos que termina siendo un abuso de derechos. Es así. Como todo. No, es que comenzó siendo una fecha feminista. Lo que pasa es que el tiempo
lo ha cambiado. Y sí hay un Día del Hombre. Sí, claro. Sí hay un Día del Hombre, lo que pasa es que pasa por ahí debajo de la mesa y nadie sabe que ese día existe, pero existe. Los pobrecitos. Entonces, comenzaste hablando sobre ese hecho en esa fábrica que dio origen a lo que que dio origen a establecer el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Y vamos a hablar entonces, para ti, ¿qué logros hemos tenido nosotras las mujeres desde que se empezaron a mover o se empezaron a generar estos movimientos en búsqueda de la participación de las mujeres en diferentes aspectos de la vida? Sí, tú sabes que la mujer siempre ha estado involucrada, siempre ha estado involucrada. Yo creo que nosotros, como escuchamos tanto acerca del feminismo, parecería como que vivíamos en una sociedad donde la mujer no existía, no tenía derechos y de repente hubo un grupo de feministas haciendo revolución y obtuvimos derechos. A mí me han dicho por redes sociales incluso que mi derecho, que yo estoy hablando de un antifeminismo, desde el derecho que me otorgaron las feministas a la libertad de expresión. Claro. O sea, y yo le pregunto, ¿en qué fecha específica las feministas lograron ese derecho? ¿Cuándo fueron las luchas? ¿Cuándo fueron las marchas? Y obviamente no existe. Es como una nube que la gente tiene, como si antes hubiéramos sido uno de esos países donde la mujer está completamente invalidada y de repente sí. Para los que creen, digamos, en la Biblia, pueden ver a la mujer desde el principio hasta el fin. O sea, pueden ver el rol de la mujer y cómo la mujer era activa. El que no cree en la Biblia puede pensar, digamos, en la prehistoria y ver cómo la mujer ha estado involucrada. Incluso, yo hablaba con mi esposo de estos temas. Incluso en nuestro país, nosotros podemos ver que desde los taínos la mujer tenía un rol dentro de su sociedad. O sea, la mujer siempre ha tenido un rol dentro de la sociedad. Ha sido la distribución natural de las funciones. Por el tipo de trabajo de antes, por la manera en que estaba configurada la sociedad antes, estos roles eran más marcados. Y un punto bien importante, digamos, el voto, que es, yo creo que quizás por eso es que la gente entiende como que hubo un feminismo bueno y después se comenzó como a poner malo. Pero incluso eso del voto, es importante que nosotros sepamos que los hombres tampoco votaron desde el principio. Nosotros no teníamos una sociedades y gobiernos donde se votara siempre. O sea, no todas las sociedades tenían un sistema de esa manera. En muchas eran monarquías. Incluso en nuestro país, cuando comenzó el voto, tengo entendido que en el 1942. Exactamente. Durante el régimen de Trujillo. No, pero eso fue las mujeres. En 1942, los hombres en el 1844, si no estoy confundiendo fechas. Pero en ese momento no todos los hombres votaban tampoco. Entonces, luego se comenzó a incluir, fue un derecho progresivo. Digamos, en Inglaterra, en el momento en que las mujeres estaban luchando por su derecho al voto, en ese momento el voto se daba por servicio militar. O sea, tú te ganabas el derecho a votar por tu servicio militar o tú te ganabas el derecho a votar por las tierras que tú tenías. O sea, no es la concepción uno no puede ver la historia a la luz de los ojos de ahora, sino que uno tiene que ver cuál era el contexto en ese momento. Y para mí es súper interesante que estas mujeres, principalmente las feministas de Inglaterra, fueron consideradas un grupo terrorista. O sea, ellas rompían la ventana de los negocios, rompían lugares privados, tiraban bombas en lugares públicos, llegaron a quemar hasta las cenizas una iglesia católica. O sea, desde el principio había este resentimiento hacia el hombre en un momento donde ni siquiera
hombres que iban a la guerra podían votar, porque había otro requerimiento que tú tenías que tener más de 30 años. Entonces, un grupo de hombres que ya estaban ofreciendo su vida por la patria, todavía no habían adquirido ese derecho. Entonces, esos son como detalles que uno, al enterarse, comienza a entender mejor que era un asunto cultural, que fueron derechos civiles que se fueron alcanzando poco a poco, porque el derecho al voto no es un derecho natural, sino que es un derecho civil que va aumentando de manera progresiva. Que se va adquiriendo con la mayoría de edad. En este momento, exactamente. Con la nacionalidad. Digamos, por ejemplo, que de aquí a 60 años se permita el voto para personas ilegales, en condición ilegal. Probablemente para ese tiempo, el hecho de que si eso se llegara a lograr, mirando atrás a la historia, wow, ¿cómo es posible que no dejaban votar a todo el mundo? O sea, si uno no ve el contexto de lo que estamos viviendo ahora y tratamos de interpretar el pasado con la luz de nosotros, probablemente no vamos a entenderlo todo. Claro, esos derechos que uno, analizando la situación desde la perspectiva de quien supuestamente está sufriendo, todo cambia, porque la historia, recordemos que es un conjunto de hechos que se selecciona dependiendo del punto de vista del historiador. Obviamente, o sea, la historia no es, ¿qué te voy a decir? No siempre la cuentan con la verdad, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, para mí existen lo que son las diferentes olas del feminismo, porque entiendo que esa lucha que llevaron a cabo las mujeres para aprender hasta a leer, para alfabetizarse, eso fueron grandes conquistas, digo yo, para la mujer, pero actualmente nosotros estamos viviendo en lo que nosotros podemos llamar como la tercera ola del feminismo, en la cual se está buscando, como expliqué ahorita, la supremacía femenina. O sea, se ha desvirtuado lo que era la lucha o lo que fue la reivindicación de los derechos, de la incursión de la mujer en la vida política, social y hasta el acceso a conocimiento de cierta manera. Ahora mismo nosotros tenemos que se busca dañar al hombre, se busca como aminorizar al hombre en ciertas actividades. También hemos oído incluso hasta la ministra de la Mujer decir en eventos públicos que ella considera que los hombres le han quitado el espacio a las mujeres en la política. O sea, es algo bárbaro. Esta lucha que busca poner al hombre de menos y poner a la mujer en un lugar superior por encima del hombre. Que también ha dado al traste con la rudeza femenina y la feminización de los hombres o hombres afeminados. ¿Qué tú opinas de esto? ¿Cómo ha sido, qué opinas de esta, puedo decir, tergiversación o el cambio que ha habido en lo que es el feminismo? Yo te voy a explicar un poquito de la línea del tiempo. Hay un periodo que se le puede llamar el prefeminismo. Hay autoras que ya estaban escribiendo y hombres también, que ya estaban escribiendo acerca de la diferente concepción cultural, la apertura que estaba habiendo para poder incluir a las mujeres en espacios donde normalmente solamente estaban ocupándolo los hombres. Luego entonces viene una primera ola del feminismo que también hay, o sea, obviamente esto no está escrito en piedra porque cada uno tiene su concepción de cuál fue la primera ola, la segunda ola, pero de la manera en que yo lo entiendo es que esta primera ola del feminismo estaba más enfocada en derechos civiles. No es cierto que la mujer no tenía derecho a estudiar. O sea, ni siquiera en la República Dominicana había ninguna ley que prohibiera que la mujer estudiara. Lo que pasa es que el estudiar, el educarse, siempre fue algo de familias acomodadas.
Entonces, por la cultura, por lo regular, la mujer se quedaba en su casa y el hombre salía a trabajar. Entonces, nosotros tenemos incluso aquí autoras muy famosas como Salomé Ureña, que son previas a el feminismo formal en nuestro país. O sea, ella es contemporánea con Abigail Mejía, que fue la primera feminista muy vocal de nuestro país. Y ya para el tiempo de Abigail Mejía, que estaba luchando por el voto y eso, ya Abigail Mejía era profesional, ya se había ido fuera a estudiar, ya era fotógrafa, ya trabajaba en el gobierno, ya sus padres se habían divorciado. O sea, ya todos estos derechos que dice que no lo consiguieron las feministas, ya la primera feminista de nuestro país ya tenía acceso a todo eso. Entonces, digamos, la primera mujer que estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue en el 1881. O sea, todo esto que te dicen que te lo consiguió el feminismo, ya las feministas lo tenían, comenzando por ahí. Entonces, esta primera ola de feminismo, uno la romantiza un poquito más porque se mezcla ahí los derechos civiles y son luchas con las que uno puede empatizar. Claro. La segunda ola de feminismo se mezcla con la revolución sexual, donde al aparecer la pastilla de anticonceptiva, los preservativos, ya se desconecta un poquito el tema de las relaciones sexuales con la reproducción y el matrimonio. Entonces, entra esta ola de, entre comillas, libertad sexual. Libertad sexual. A ese momento no se sabía las consecuencias de modificar la cultura en ese sentido. ¿Qué iba a venir después de ahí? Ya ahora lo estamos viendo, ya podemos ver todas las consecuencias de esa revolución sexual. Claro, lo estamos sufriendo. Exactamente. En la tercera ola, entonces, ha venido que ya influenciada por la anterior, por Simone de Beauvoir, todas esas mujeres que solamente con ver su biografía, tú te das cuenta de que hay problemas serios. Pero problemas psicológicos fuertes. Muy fuertes. O sea, esta señora incluso... Y con su marido también. O sea, exacto, que nunca se llegó a casar, que le llevaba jovencitas, que él se acostaba con ella, que ella se acostaba con las estudiantes. Depravados. Totalmente. Entonces, luego de ahí, ella es una de las filósofas más prominentes del feminismo. Comenzó a cuestionar el tema del género. Aquí se mezclan otras figuras importantes que yo sé que no va a dar tiempo de hablarlas todas, pero digamos... Del transexualismo. John Money, Alfred Kinsey, el mismo Freud, son personas que pusieron su influencia para entonces dar con esta tercera ola del feminismo que está más enfocada en el género y que ha logrado descomponer la integridad del ser humano. De aquí entonces que nace el transgenerismo, transexualismo, no que nace porque obviamente ya existía, pero que lo agranda, lo populariza. Claro. Y entonces lo impulsa. Y a mí me parece que ahora estamos viviendo en la cuarta ola del feminismo, que ya es un feminismo interseccional, donde tú vales dependiendo de tu grado de opresión. Y aquí entonces se mezcla el feminismo, la reivindicación del afrocentrismo, los nativos, y como seguir descomponiendo al ser humano entre más categorías, mejor. Claro, no, es todo eso. Ahí se juntan, como dice, citando a mi amigo Ernesto Jiménez, se juntan todos los Pokémon. Del feminismo, para mí nace, o sea, viene con toda esa gama de intentos de reivindicaciones, de derechos, de todo lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Todas esas luchas convergen en lo que es el feminismo, porque el feminismo es quien le abrió la puerta a todo eso y de dónde surge la necesidad de parte de estas personas que tienen esa corriente de pensamiento de hacerlo público y de impulsarlo, como estábamos diciendo. También tenemos un nuevo concepto que hemos visto y hemos venido conociendo desde hace ya algunos añitos, que es el tema de la nueva masculinidad. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Lo que pasa es, por eso es que digo que es tan importante
estudiar el feminismo desde el principio, porque desde esa primera ola, desde esas mujeres que se romantiza de lado y lado, o sea, tanto conservadores como progresistas romantizan esta primera ola de feminismo y desde ahí uno puede leer el resentimiento que hay hacia el hombre, como si hubiera sido el hombre que de manera intencional haya mantenido a la mujer oprimida. Y uno tiene que hacerse la pregunta, en el momento en el que se iba a guerra, el que estaba ofreciendo su vida o el que se quedaba en la casa, ¿cuál de los dos era que estaba más oprimido? O sea, todo depende de cómo tú ves, qué punto de vista tú estás viendo. Entonces, siempre ha habido este resentimiento hacia el hombre desde el principio del feminismo. Ahora mismo es esto de la masculinidad positiva y de construir al hombre, para mí es un ataque más a esta figura masculina. Y muchas feministas, obviamente no todas, pero muchas feministas tienen problemas con sus figuras de autoridad y los hombres en su vida. Repito, no todas, pero es algo muy común. Es muy común escuchar los testimonios de personas que luego de haber sufrido un abuso, luego de haber experimentado cosas terribles en su trabajo, entonces se encuentran con el feminismo. Y lo que intenta hacer estas nuevas masculinidades es, en teoría, tratar de que el hombre sea más empático, más dulce, más todo eso, pero en la práctica lo que hace es feminizar al hombre. O sea, tratar de hacer ver la masculinidad como algo malo que necesita como aguarse, como diluirse. Y en realidad, la peor de las masculinidades, si nosotros nos fuéramos a montar en ese discurso, la peor de las masculinidades es la ausente. Claro. Nosotros vemos cómo afecta a los niños, a la sociedad, a los matrimonios, cuando un hombre no hace su labor de hombre, cuando no está presente, cuando no es capaz de defender a su familia, cuando no es capaz de ser un modelo, un rol a seguir. O sea, muy contrario a tratar de diluir la masculinidad, yo pienso que nosotros debemos orientarnos en fortalecer la masculinidad y ayudar al hombre a asumir su rol y dejarle asumir su rol. Claro. Incluso hasta se ha logrado que el hombre pierda, bueno, como todos estamos siendo atacados en nuestra propia identidad, que hasta el hombre ha tenido que vestirse de mujer. O sea, hasta el hombre que no es homosexual ha tenido que aceptar llevar ropas, colores que no son propios de lo que lo que le gusta o que no es lo común, lo que le gusta a un hombre en su masculinidad plena. Hablaste sobre las consecuencias de esta masculinidad, de esta nueva masculinidad. Yo también quiero saber las consecuencias de este feminismo radical a la que nosotros nos estamos enfrentando, si sigue expandiéndose y si sigue enraizándose en la sociedad. Yo pienso que las feministas han llegado a un extremo en el que se han granjeado el desprecio de la gente. Un grupo de feministas hizo un estudio hace poco y dicen que por lo menos el 48% de las publicaciones que se ven ahora en redes sociales, cuando se menciona feminismo, tiene una connotación negativa. Entonces, ellas hicieron este estudio, esta publicación, tratando de virar un poquito el asunto y como que están estudiándose qué hemos hecho mal. Pero realmente, si uno pone en práctica su mentalidad, ¿qué uno consigue? ¿Cuál es la consecuencia? Que la mujer reniegue de todo lo que es suyo, de toda su esencia. Es como si la mujer solamente encontrara la plenitud o si solamente encontrara que lo ha logrado, que ha sido exitosa, cuando logra alcanzar los roles que son tradicionalmente de los hombres. Por ejemplo, no importa que la mujer ahora mismo esté llenando las universidades, que sea súper mayoría en universidades. Eso no importa. Lo que importa es que en los puestos de poder, no, ni siquiera de
gerencia, porque en la gerencia las mujeres estamos por encima del hombre ahora mismo, sino como los dueños de empresa, que en esos puestos de más arriba, de allá arriba, ahí no hay mujeres. De verdad que ese discursito a mí me tiene ya un poco cansada. Claro. Cada vez que tú hablas con una defensora del feminismo radical, porque hay que decirlo así, te siguen diciendo, no, porque en los altos cargos políticos no hay mujeres, porque no son la mayoría en, como tú dijiste, propietarias de grandes empresas, en puestos directivos de gran envergadura. Entonces, es porque, yo siempre digo, es porque la mujer no se ha dedicado a tomar esos puestos y punto. O sea, cuando la mujer tenga la determinación de hacerlo, lo va a lograr y lo va a hacer. O sea, no es necesario que se le ofrezcan las denominadas plazas para que la mujer tenga que obligatoriamente llenar unos espacios donde no ha sido llamada por su propia voluntad a hacerlo. Y si ciertamente dentro de la política nosotros tenemos un ambiente muy árido para navegar como mujeres, también lo tienen los hombres al mismo tiempo. O sea, para un hombre no es cierto que para un hombre llegar a dirigir un partido político o para desarrollar un cargo público de gran importancia, no es verdad que la tiene fácil por el simple hecho de ser hombre. Es así. Tú sabes que la mujer, por ejemplo, tiene el superpoder de gestar. Y para el grupo feminista, esto es casi como un obstáculo, como algo malo. Es como que ser exitosa en las empresas, en el mundo empresarial, en el mundo laboral, realmente cuenta, pero ser exitosa en tu hogar no tiene el mismo valor. Y nosotros vemos cuál es el resultado de eso. Bueno, hogares disfuncionales. O sea, cuando una mujer entiende que estar en su casa, que ser madre es una desventaja, que no es igualmente exitosa, que no es lo mismo porque lo otro es mejor, o sea, obviamente no va a estar satisfecha con eso. Y con lo que tú dijiste de que su decisión propia, eso es clave. Eso es clave porque en lugares donde hay más libertad, donde la mujer puede decidir más libremente porque tiene sus necesidades básicas cubiertas, en estos países nórdicos, donde hay mejores condiciones, las decisiones de las mujeres y de los hombres se marcan más. Pero cuando hay una necesidad económica, como en países como los de nosotros, países, digamos, tercermundistas, la brecha se cierra. O sea, hay más mujeres estudiando ingeniería y más hombres en enfermería porque por la necesidad hay ese cruce. Claro. Pero cuando se tiene toda la libertad, esta diferencia se agranda. No toda desigualdad implica una injusticia. Claro. Y vemos también que las feministas son, como dijimos ahorita, las que llevan a cabo muchas luchas. Entre ellas está la lucha de las 3 causales, Lore. Sí. ¿Qué puedes decirnos tú acerca de estas excusas que se quieren introducir mediante nuestra legislación para admitir abortos en nuestro país? Sí, eso es muy terrible y comienza así en todos los países. En todos los países ha comenzado así. Dicen que son 3 causales, pero en realidad es aborto libre y ellos tratan de llevarlo hasta aborto libre por todos los 9 meses. Pero hablando de nuestro país, nuestra realidad, el aborto está penado. No está penado así salvar la vida de la madre. O sea que desde ahí ya uno comienza a ver las mentiras en el reclamo de los grupos feministas. En nuestro país es legal y necesario y hay un seguimiento muy cercano a las muertes de las mujeres embarazadas. O sea que los doctores se cuidan mucho en no dejar morir a una mujer embarazada. Nosotros tenemos situaciones en nuestro país que todos conocemos, la precariedad de nuestro servicio de salud, el tema migratorio y lamentablemente tenemos una tasa de mortalidad materna muy alta. Anda alrededor de los entre 170 220 muertes al año por
de mujeres embarazadas, de mortalidad materna. Ahora, dentro de esas 170 o 120 mujeres que lamentablemente mueren, más del 80% pierden su vida en el tercer trimestre. O sea, por condiciones que se dan, casos obstétricos directos, temas de preeclampsia, eclampsia, o sea, por problemas cardíacos, complicaciones en el puerperio, complicaciones ya finalizando el embarazo. Sin embargo, si ellas estuvieran tan interesadas por salvar la vida de la madre, como dicen, realmente me parece a mí que estuvieran invirtiendo toda esta cantidad de dinero en eso, en reducir la mortalidad materna. Sin embargo, ¿en dónde están enfocadas? En las primeras 12 semanas, donde casi no existe ningún riesgo. O sea, es muy difícil que haya un riesgo en ese primer periodo donde algunas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Son los primeros 3 meses. Entonces, lo que buscan es despenalizar, quitarle la pena al aborto y solamente con la primera causal, si se llegara a aprobar, que ojalá que no, si se llegara a aprobar de la manera en que ellas quieren que se apruebe, tendría que ser a petición de la madre y no porque afecte su vida, sino por la posibilidad, por el riesgo de afectar su vida o salud. Incluso ellas desearían que el médico que se niegue a cometer un aborto sea penado y el centro médico también. O sea que aquí es, además de todo, ir contra la voluntad y la libertad de conciencia del doctor y el centro médico. Claro, o sea, es llevarlo hacia una cadena de responsabilidades Exactamente. muy peligrosa, porque estas 3 causales, recordemos que se basan o sea, es un riesgo, el riesgo del feto, de la vida de la madre por el embarazo, la violación o incesto y las malformaciones del feto, si no me equivoco. Es así. Lo que pasa es que uno tiene que ver lo que dice el proyecto de ley y lo que dice el periódico, porque son cosas diferentes. O sea, en el proyecto de ley te dicen que es por riesgo de afectar la vida o salud, pero en el periódico dicen que es para salvar la vida de la madre, cuando eso no está penado. O sea, el artículo 317 lo que condena es el abuso de la profesión para cometer un aborto. Entonces, la segunda causal, en el periódico dicen que es una malformación que ya el hijo no tiene posibilidad de vida. Lo han inviable. Exacto, inviable. Pero en el proyecto de ley dice malformaciones graves, enfermedades graves e incurables y anomalías incompatibles con la vida fuera del útero. O sea, es cualquier cosa. Un poquitico más amplio. Exacto. Y entonces el abuso, que ya sería violación o incesto, que ya ahí sí es compatible en ambos. Claro. Y entonces, ¿cómo esto afectaría, o sea, cómo afectaría la aprobación, ya que estamos hablando de eso, la aprobación de las 3 causales en nuestro país en la vida cotidiana de las mujeres? Bueno, en la vida cotidiana de las mujeres, me parece que sentaría un precedente muy peligroso, porque el tema es que la mujer entonces es la que tiene el poder de decidir sobre la vida del hijo. Ya la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo. Ya en República Dominicana uno puede hacerse cirugía plástica, teñirse, hacerse tatuaje. O sea, el gestionar tu propio cuerpo, eso es legal y eso se puede. Lo que está prohibido es el terminar con la vida de otra persona, del hijo. Entonces, esto sienta un precedente peligroso porque es más o menos como partir de la premisa de que te podemos matar porque te vas a morir o que la vida del ser humano vale en función de la circunstancia en la que fue concebido. El aborto puede convertirse en un método anticonceptivo como en los Estados Unidos, donde ya, aunque no sea un derecho constitucional como lo han querido vender, en el sistema de creencia de las mujeres lo entienden como un derecho. Por eso hay tantas protestas contra este nuevo gobierno que les va a quitar un derecho cuando nunca lo fue. O sea, entra como una cultura de muerte sobre una cultura de vida. O sea, digamos, yo sé que este es un debate completamente diferente, pero digamos, si aquí se aprobaran las drogas, como que se despenalice el uso de drogas, no necesariamente todo el mundo va a usar drogas,
pero senta un precedente en el país y afecta la cultura poco a poco. Claro. Entonces No, porque lo valida. Lo valida. Entonces ya las personas que simplemente no lo hacían porque estaba penado, se van a abrir a probar las drogas porque ya está permitido. Porque está permitido. Entonces se promueve. De ahí llega a ser, lo que ha pasado en otros países es que de ahí las leyes se interpretan de una forma en que, aunque en la ley dice algo, en la práctica se hace otra cosa. Digamos, yo no sé si tú sabes que en Inglaterra, aunque en la práctica hay aborto hasta los 9 meses a demanda, en la ley lo que hay es 2 causales. Entonces, asimismo, en otros países, por ley lo que hay es una causal, 2 causales, pero digamos, si tú puedes acceder, cometer un aborto por riesgo de salud, pero entonces en la OMS la salud está descrita como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, ¿me entiende cómo bueno, no me siento socialmente saludable con este embarazo? Entonces, aunque era una sola causal, en la práctica puedo abortar por cualquier cosa. Eso está muy, muy, muy interesante. Y ahora, Loren, quiero saber, para Loren, ¿cuál cree Loren que es el objetivo de impulsar estas políticas de incluir las 3 causales en las legislaciones de todos los países? Un negocio. O sea, eso no hay que interpretar mucho. Eso claro. ¿Cuál es el motivo de que se inviertan tantos recursos, de que los organismos internacionales promuevan tanto esto, de que no se pare de hablar de esto? Claro. Señores, tenemos ¿cuántos años hablando 30. del aborto? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel de cúpula? Es que es dinero, bien, porque pongamos el ejemplo de la droga de nuevo. Ok, sabemos que con las drogas penadas, como quiera se vende droga, ¿verdad? Pero es diferente cuando se aprueba la droga y tú puedes poner un puesto y poner publicidad y hacer anuncios y tener un letrero y la puedes comercializar y tener empleados. Entonces, esto es un negocio. O sea, uno nada más tiene que ver la cantidad de dinero que se dona para financiar el aborto, financiar la promoción del aborto en nuestro país. Digamos, como dice la gente, ¿a santo de quién? Planned Parenthood le manda aquí a Profamilia $1 millón al año. Estos movimientos, digamos, USAID, que hemos visto, los millones y millones y millones de dólares que mandan todos los años, o mandaban, ¿verdad? Todos los años para grupos LGBT, para hacer estudios de ser LGBT en el Caribe, para promover aborto. O sea, ¿qué es lo que hay al final? Dinero. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, un aborto digamos, bien cerca de el alumbramiento, bien cerca del parto, puede llegar a costar hasta $25,000. Pero ¿qué sucede? Es un servicio de salud y se supone que el gobierno tiene que ofrecer salud. O sea, es un negocio redondo porque te lo financia el gobierno, pero ese dinero tiene que salir de algún sitio. Entonces, de los contribuyentes. Termina siendo un servicio que se ofrece pagado por nuestros impuestos. Usted el que no está de acuerdo con el aborto y usted el que sí está de acuerdo con el aborto termina pagando por el aborto de otras personas. Es algo impresionante cómo todo termina en dinero. En el mismo caso, en el mismo evento, todo apunta al mismo lugar, que es el enriquecimiento y el engrandecimiento del Estado y oprimir y exprimir más a las personas. Nos dan y nos dejan la responsabilidad a nosotros, a cada ciudadano, la responsabilidad de hacernos cargo de este tipo de prácticas o conductas que al final nos venden como que son necesarias para nosotros, pero en realidad no lo son. Loren, hemos llegado al final de nuestra conversación. Estoy muy complacida y muy feliz de haber podido tener esta conversación contigo el día de hoy. Y te pregunto, ¿te consideras de derecha? Me considero, yo sé que esto, perdón, me considero cristiana. Que mira, yo entendía que sí, pero yo no tengo una afiliación política
una afiliación política partidaria. Entonces, yo sé que a veces la derecha en tal tiempo cambia y yo no soy de política partidaria, sino conservadora. Entonces, como han visto, yo siempre hablo de los temas que van de acuerdo con mis creencias. Uh-huh. Entonces, si mañana la derecha está de acuerdo con el aborto, claro, voy a ser del otro lado, del que no esté de acuerdo con el aborto. Entonces, por eso a mí se me hace difícil tener una etiqueta política, pero lo que esté de acuerdo con la Biblia, con eso estoy de acuerdo yo. Perfecto, excelente. Yo he visto ahí comentarios en las redes sociales de que solicitan que Loren participe en la política. ¿Te atreverías? Difícil. Muy difícil. No es imposible, pero difícil. Pero tu público te aclama. Te aclama. Gracias. Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este contenido que hemos traído para ustedes. Nos dejan, por favor, saber con sus comentarios su impresión. Recuerden suscribirse al canal de Falla, activar las notificaciones, darle like al video y también compartirlo. Será hasta la próxima aquí en Verdaderamente.